implica sacrificio. Apenas yo les decía a mi esposa que yo salgo temprano de casa, a veces salgo a las 5:30, y a las 5:30 cerca de casa hay un campo de fútbol americano. Y a las 5:30 ya están vestidos y corriendo alrededor del campo. 5:30 de la mañana. Es disciplina, ¿me explico? Sí. Y ahí está el coach, viéndolos correr, viéndolos estirar, viéndoles entrenar. ¿Sí? Y podemos hablar quizá de una disciplina en particular o de algún deporte, pero creo que ustedes conocen algo, quizá en alguna película, etcétera, lo que implica el sacrificio. Y por ahí hay una frase: sin dolor no hay satisfacción. Implica dolor, implica sacrificio. Y el coach o el entrenador nos entrena y nos dice cómo hacerle, cómo lanzar, cómo tomar, etc. Y finalmente, cuando uno está en el campo, sabe que quizá no está viendo mucha gente, pero al que uno quiere agradar es aquel hombre o mujer que nos ha entrenado. Porque cuando acaba el partido, siempre hay una plática, ¿sí o no? Sí. Y entonces platican y dicen: oye, lo hiciste bien. O todo lo que estuvimos entrenando en la semana, totalmente salió mal. Te dije que hicieras, que corrieras, que hicieras esto, y lo practicamos tantas veces, y finalmente no lo hiciste. Ahora, usted sabe que ahora casi en todos los deportes se ocupan cámaras de video. Y de esta manera, muchos de los jugadores o entrenadores les dicen a sus discípulos, por así llamarlo, ¿verdad? Mira cómo hiciste. ¿Ves cómo moviste el brazo? ¿O viste que hiciste esto? ¿Y viste que esto estuvo mal hecho? Y se repite y te muestra, y uno se da cuenta de los errores que ha cometido. Uno finalmente, cuando, repito, acaba el partido, lo que más quiere es que le diga su coach: bien hecho. Mejoraste por lo que hicimos en la semana, pudiste hacerlo y lo hiciste bien. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí y quiero decirle a ustedes que son en esta iglesia, hermanos, y ustedes me han visto caminar aquí mucho tiempo, y estoy muy agradecido con muchos de ustedes, porque cuando yo llegué aquí hasta el día de hoy, ha habido hermanos que han orado por mi vida, por mi familia, por mi esposa y por mis hijas. Y yo estoy agradecido. Quizá algunos el trato no ha sido de mucho aprecio, pero también lo aprecio. No ha sido fácil, no es fácil el ministerio. Pero la realidad, hermanos, es que a quien solo tengo que agradar, hermanos, no era la hermana Catita, no era la hermana Xochitl, no era un grupo de hermanos o familia. A quien tengo que agradar es a mi Señor Jesucristo. Él es el que me llamó. Hay una sola persona a la que usted tiene que buscar agradar, en su mente, en su corazón, y ese es a nuestro comandante. Cada vez que tengo que exponer la palabra de Dios, sé que quizá hay algunas cosas que de repente pueden lastimar o exponer algunas situaciones de usted o de su vida, pero tenemos que ser francos. Cuando uno expone la palabra de Dios, al primero que se dirige la palabra es ¿a quién? Hacia uno. Y no podemos engañar a Dios. ¿Quién podrá huir de su presencia? Si fuéramos hacia el último, hasta el al lado, allí está Él. No podemos huir de su presencia. La mayor satisfacción que puede tener un hijo de Dios es que al terminar el día
cuando usted va a acostarse, quizá algunos tenemos el privilegio de tener una pequeña almohadita que nos guste y que quizá tiene mucho tiempo con nosotros porque ya tiene hasta como el hoyito de nuestra cabeza. Y no queremos otra, no queremos una nueva porque esa es la que nos da confort. Y cuando vamos a recostar nuestra cabeza, entonces podemos decir: Señor, te doy gracias porque me has dado este día y porque me siento contento porque pude de alguna manera ser útil para ti. Usted debe de buscar todos los días agradar a aquel que lo llamó y dormir con confianza de que hizo lo mejor para su Señor. Entonces, ahí es donde podemos encontrar satisfacción. Porque Él es el único que afirma la validez de lo que somos. Repito, Él es el único que afirma la validez de lo que vimos, de lo que dijimos, de lo que hicimos. Porque a la gente podemos, ¿qué, hermanos? Engañar. Y podemos fingir que somos muy hermanos, y muy cristianos, y muy amables, y muy cordiales. Pero Dios conoce la calidad de persona que somos. Entonces usted nunca debe de enredarse. Dice el texto, ¿no? Ninguno que milita se qué, hermanos, se enreda. Y se enreda, hermanos, cuando uno se enreda, no se da cuenta. ¿O sí se da cuenta? No se da cuenta. Pero cuando se da cuenta está hecho bolas, nudos. Y yo les decía un ejemplo muy práctico: usted comienza a ver su teléfono y de repente ve algo en estas redes y dice: voy a verlo los 5 minutos. Y pasan 10, 15, media hora, 1 hora, 2 horas, y luego usted se da cuenta y no ha dormido porque se ha perdido en una cantidad de tonterías. Cosas que quizá le trajeron un poco de risa, cosas que fueron chuscas, pero ninguno que milita se enreda en las cosas de esta, ¿qué, hermanos? De esta vida. Ahora, yo quiero que recuerde un poco la carta que Pablo escribe en los Gálatas. Y en esta carta yo quiero decirle que hubo una acusación. De los Gálatas acusaron ¿a quién? A Pablo. Fueron duros. Y lo acusan por una cosa: Pablo está queriendo quedar bien ¿con quién? Con los hombres. Es la acusación de los Gálatas. Sin embargo, Pablo entonces bastó escribir los primeros versículos para dejar claro el asunto. Oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Qué grave error les está diciendo. Es un grave error agradar o querer quedar bien ¿con quién? Con los hombres. Porque un creyente debe de ser lo que debe de ser y no más. Luz y ¿qué? Y sal. Y para eso, hermanos, se necesita algo: no hacer concesiones. Porque usted de repente como que se permite ciertas pausas, por decirlo, ciertos descansos, o permite ciertas palabras ¿en dónde? En su boca, o permite ciertas cosas que sus ojos que vean, o permite que sus oídos escuchen ciertas cosas. No permitas eso. La mejor decisión que tomó aquel joven, lo he repetido tantas veces, es que él propuso en su corazón no contaminarse. Si hay algo que escuchas que no es agradable a la vida que tú has tomado, o Cristo te llamó a este tipo de vida digna de santidad, no lo hagas. Y lo he repetido en otros mensajes:
aquel canto que desde pequeños nos enseñaron? Cuidado tus ojitos ¿a qué? A mirar. Cuidado tus oídos al oír, porque Dios arriba está y a todos que mirará. Entonces, es un grave error querer agradar a los hombres. No hagamos concesiones faltando al compromiso que tenemos con nuestro comandante. Seamos obedientes y estemos dispuestos a deleitarnos solamente en Él y para Él. Bienaventurado aquel varón que medita de día y de noche, y su delicia es Él. Deleitarse en el Señor. Y al joven le dice, oh, ven y qué, y deleítate en quién, en el Señor, y Él te concederá que las peticiones de tu corazón. Pero estamos afanados en deleitarnos en tantas cosas que terminan enredándose. Y que conste que ya había señalado que estas cosas de esta vida no necesariamente son cosas malas. Sin embargo, como el ejercicio son cosas que para poco que aprovechen. Para poco aprovechen. Y por eso Pablo le dice es, mejor ejercítate en qué? En la piedad. Ejercítate en la piedad. Y la piedad, hermanos, yo lo he explicado, la piedad es el poderse acercar o asimilar o parecerse más ¿a quién? A Dios, a Cristo. Eso es la piedad. Ser más como ¿quién? Como Cristo. Eso es ser piadoso. Cuando usted se asemeja más a Cristo. El creyente tiene que hacer este verbo como lo practican estos animales, camaleones. Se mimetiza. ¿Me explico? Se asemeja más a Cristo. Entonces, usted es un soldado. ¿Y qué significa esto? Que usted ha sido llamado y ha sido llamado a una batalla. Porque la condición del creyente es todos los días son buenos, hermanos, aquí en esta tierra. Todos los días son ¿qué, hermanos? Malos. Y cada día trae su propio ¿qué, hermanos? Afán. Y en esta vida tendréis ¿qué, hermanos? Aflicción. El creyente está en un estado de guerra constante. Todo el tiempo. Entonces, hemos sido unidos a una pelea y estamos en la línea frontal. Y en la línea frontal, ¿qué se reciben, hermanos? Los golpes, ¿me explico? Los primeros que reciben los golpes son los que están allí. Y el estar y formar parte de esa línea frontal de las huestes de Cristo, hermanos, es recibir una parte justa de dolor y de sufrimiento. Y por eso en la Biblia, hermanos, en ninguna parte dice que el creyente, hermanos, tendrá y su vida será llena de color de rosa. ¿Sí lo dice, hermanos? Porque muchos fueron perseguidos, azotados, ¿sí o no? Y Pablo empieza a describir, fuimos apedreados, azotados, muchos terminaron escondiéndose y corriendo, ¿no dice? Fueron y enfrentaron muchas cosas y muchos murieron, ¿cierto o no? A filo de espada. Entonces la vida en Cristo no es miel sobre hojuelas. La tierra prometida es aquí, hermanos. La tierra prometida es cuando estemos en su presencia. Aquí habrá soledad, sufrimiento, dolor, muchas situaciones. Entonces, nos hemos unido a una pelea, recibiremos la parte justa de sufrimiento, pero no estamos, ¿qué, hermanos? Solos. Estamos obviamente cansados muchas veces. Hemos recibido muchas veces dolor,
Pero no estamos, ¿qué, hermanos? Destruidos. No estamos destruidos. Entonces no solo eso, hermanos, sino que usted y yo hemos decidido la parte justa de sufrimiento de la vida en Cristo, pero también hemos decidido, hermanos, desenredarnos de esta vida y de las cosas de qué, hermanos, de esta vida. Poniendo nuestra fe, nuestros ojos, ¿en quién, hermanos? En Cristo, en Jesús. Lo repito, autor y consumador de la fe. Y sabemos que tenemos una nube de qué, hermanos? De testigos. Entonces, hermanos, es absurdo que usted y yo nos estemos enredando, invirtiendo tanto tiempo en las cosas de esta vida. Estar sumergidos, ocupados totalmente en las cosas de esta vida, nos termina desgastando, debilitando. Terminamos desviándonos, para lo cual hemos sido llamados. Usted no puede distraerse. Las actividades de este mundo, los intereses de este mundo, hermanos, lo único que hacen es debilitar nuestra vida y perdemos eficacia espiritual. Tenemos que estar solamente comprometidos de manera total en una sola cosa: ser aprobados como ¿qué, hermanos? Como obreros. Y vuelva, por favor, vamos a terminar el versículo 4 nuevamente. Leemos el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hagamos el esfuerzo, hermanos, esta semana y diga: quiero agradarte a ti, Dios, cada día. Quiero agradarte. Quiero que mi caminar, mi sentir, mis pensamientos, mis deseos sean agradables ¿a quién? A ti. No quiero agradar a nadie más. Quiero que cuando, si pudiéramos verlo, hermanos, de una forma figurada, que cuando volteemos a ver a papá, nuestro Padre Celestial, lo que veamos en él sea una sonrisa, y no como la mirada de mamá o de papá cuando sabe que hemos hecho ¿qué? Algo mal. Y casi nos están diciendo, nada más que llegues a casa, ¿verdad? Hermanos, hagamos un esfuerzo porque nuestra vida pueda ser agradable para Dios. Y que a Dios podamos robarle una alegría en su corazón. Porque nuestro Señor sabe que le encanta sonreír, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de alegría. Y Él quiere que entonces sus hijos vivan. No quiere estar preocupado y afligido por nosotros. Porque Él ha mandado y Él nos ha enviado aquí, hermanos, al Consolador, su Espíritu, ¿cierto o no? Porque van a venir pruebas y van a venir tentaciones, ¿sí o no, hermanos? Sí. Pero Él junto con la prueba nos ha mandado, ¿qué, hermanos? La salida. Entonces, hermanos, viva esta vida agradando a aquel que lo tomó por soldado. Póngase de pie y oremos a nosotros. Padre Santo, oro por tu pueblo y oro por esta iglesia, Señor, y por cada hombre y mujer que has tomado tú, Señor. Porque tú nos buscaste, porque tú nos amaste, porque tú nos llamaste. Tú nos justificaste, tú nos perdonaste y tú un día nos glorificarás allá contigo en tu presencia. Haz que este pueblo tuyo, haz que cada uno de nosotros y nuestros corazones tengan un solo deseo: agradar a aquel que nos llamó. Y que entonces nosotros podamos llenar tu corazón de alegría. Perdona, porque muchas veces lo único que hemos traído es tristeza a tu corazón. Y hemos contristado al Espíritu Santo. Por eso la instrucción es: no contristéis al Espíritu. Padre, haznos amarte con todo el corazón. Haznos pensarte con todas nuestras fuerzas. Y haz que nuestra vida pueda glorificarte a ti, Señor. Nuestra voz, nuestros pasos, nuestro corazón, nuestro pensamiento.
que sea solamente tuyo. Queremos agradarte, Padre.